Buenas noches. Hoy vamos a tener un programa dedicado a un curso de formación del profesorado con el título Deseo y lenguaje en el pensamiento francés contemporáneo. Estamos desarrollando en la Facultad de Filosofía de la UNED y tenemos con nosotros a Dolores Castrillo, que es psicoanalista de la Escuela Lacaniana y profesora colaboradora en este curso. Recuerdo brevemente que el curso plantea, digamos, la contraposición de dos autores de pensamiento francés contemporáneo, Gilles Deleuze y Jacques Lacan, de sus opiniones distintas, contrapuestas, en torno al tema del lenguaje y deseo. Este programa lo vamos a dedicar a la noción de deseo en Lacan y por ende, por añadidura, en el psicoanálisis. Comenzamos preguntando a Dolores Castillo la noción de deseo que maneja Lacan. ¿Cuáles son sus rasgos distintivos? ¿Qué se basa? Bueno, se basa fundamentalmente en la experiencia clínica con sus pacientes y a su vez en lo que fue el descubrimiento freudiano. El primer descubrimiento de Freud en torno al deseo es que el deseo es inconsciente. Esto quiere decir que el deseo no es lo mismo que un querer. Una cosa es lo que queremos conscientemente y otra cosa es lo que deseamos. Y muchas veces lo que deseamos va por unas vías que llevan al sujeto justamente por las vías que él no quiere. Esto se ve muy claro, por ejemplo, en el síntoma. Sujetos que se ven impelidos a realizar cierto tipo de conductas que no quieren, pero que, sin embargo, no pueden evitar realizarlos porque están movidos por un deseo inconsciente que los lleva y los empuja a eso. Entonces, un deseo no es lo mismo que un querer. Un deseo es esencialmente lo que no se sabe, pero que sin embargo nos habita, nos mueve, nos agita y nos lleva a veces por las vías que el sujeto no quiere. Esta es la primera noción de deseo. La segunda es la idea de que el deseo está en referencia a un no tener. Es decir, alguien desea cuando no tiene. Esto va implícito en la misma palabra deseo. Aunque evidentemente aquí en el curso con Deleuze discutiremos, puesto que Deleuze parece que niega esta idea de que el deseo está basado en un no tener. Sin embargo, el punto de partida del psicoanálisis, y en parte en esto coincide con el sentido común, alguien desea cuando no tiene. El motor y la causa del deseo son siempre una falta. Y sí, el sujeto se dirige a un objeto para colmar esa falta. Pero la dificultad constatada por el psicoanálisis es que esta falta propia del deseo nunca se colma. Es esencialmente incolmable. Y esto hace que el deseo sea esencialmente insatisfecho. Este es un punto, yo creo, interesante, que conecta con una de las características fundamentales de las sociedades contemporáneas, que es la sociedad de consumo. Parece que conforme aumenta el consumo, ese consumo nunca se sacia del todo. Es decir, que parece que se ha producido una especie de acople, yo no sé si perverso o virtuoso, entre por un lado una tendencia fundamental del ser humano, es decir, ese carácter insaciable del deseo, y por otro lado la capacidad productora de mercancía del capitalismo, ¿no? ¿Qué piensas de...? Estoy absolutamente de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo. La cuestión es, en primer lugar, ver por qué esta es la característica esencial del deseo, la insatisfacción. Esto es lo que vamos a desarrollar en el curso. Dicho muy rápidamente, el deseo, digamos, es esencialmente insatisfecho porque es una función exclusivamente humana, completamente distinta de la necesidad biológica. Mientras que la necesidad biológica también supone una falta, el hambre, por ejemplo, o el instinto sexual también supone una falta que busca su objeto pero puede colmarla, el deseo, la particularidad es que supone una falta pero que no se puede colmar. Y esto se debe esencialmente a que el deseo es propio de seres que hablamos. Y el lenguaje tiene una función de desnaturalización del cuerpo.
O sea, vosotros partís de una concepción, digamos, no naturalista del ser humano. Partimos de una noción no naturalista del ser humano completamente opuesta a la de los conductistas, que consideran que hay una continuidad entre la conducta animal y la conducta humana. Nosotros establecemos un corte radical entre lo que es la conducta de la rata y la conducta del ser humano, mucho más compleja. Por el hecho de que el deseo, como digo, el lenguaje, como digo, desnaturaliza el cuerpo, ya desde el momento mismo que somos seres de lenguaje y de cultura, nuestra relación con nuestro propio cuerpo y con el cuerpo de los demás ya no es exactamente natural. Por ejemplo, el hombre es un ser que se hace daño a sí mismo, a su cuerpo. Tomemos el ejemplo de la droga o del fumar. Somos seres que atentamos directamente contra lo que son las funciones biológicas del instinto de supervivencia cuando nos drogamos, cuando fumamos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto en el animal es, por ejemplo, impensable. O sea, parece que no queremos nuestro bienestar. Parece que no queremos nuestro bienestar y efectivamente Freud constató, a diferencia de la filosofía epicúrea, que pensaba que el hombre busca el placer, pero que también busca un tipo de satisfacción que va más allá del principio del placer, que es una satisfacción paradójica que al sujeto no le contenta, sino que le hace sufrir. Ese tipo de satisfacción paradójica le ilustra perfectamente el fenómeno de la drogadicción, tan extendido en nuestro tiempo, y el mismo fenómeno del tabaco, en el que ahora estamos en recesión, pero que ilustra justamente la satisfacción, la búsqueda de una satisfacción más allá del principio del placer. Entonces digo, el ser humano es un ser que, porque está en un mundo de cultura y de lenguaje, ha perdido la relación natural con su cuerpo. Y esto afecta naturalmente de modo muy especial a funciones como la nutrición. Por ejemplo, tenemos la anorexia y la bulimia, síntomas contemporáneos que serían impensables si el hombre tuviera una relación natural con el alimento, son trastornos del deseo, y esto afecta también a la sexualidad. Es decir, no somos seres de necesidades biológicas, somos seres del deseo, y el deseo, tanto en el aspecto de la nutrición como en el aspecto sexual, está profundamente trastocado. Y el efecto es fundamentalmente la insatisfacción. Efectivamente, esta característica estructural del deseo la aprovecha la sociedad de consumo. Es decir, no podría haber sociedad de consumo si fuéramos, como pretenden los conductistas, animales de puras necesidades biológicas, que una vez encontrado el objeto, se sacian y hasta que no vuelve a surgir la necesidad biológica, pues no pasa nada más. Es porque el deseo nunca se colma, por lo que el deseo, o como dice Lacan, es siempre deseo de otra cosa que el objeto encontrado, por lo que puede existir la sociedad de consumo, que, digamos, por decirlo rápidamente, se aprovecha, lleva al límite esta característica estructural del deseo. Con lo cual se plantea un problema aquí muy interesante entre lo que es la estructura ahistórica del deseo humano y, por otra parte, su historicidad, los movimientos que a lo largo de la historia, esa propia estructura del deseo como insatisfecho, según los regímenes históricos y políticos, se va modulando. Sí, el deseo, o sea, tiene una estructura, digamos, inagotable, y inacabable, insaciable, pero ¿deseamos cualquier cosa o hay, digamos, como fijaciones especiales del deseo, condiciones del deseo? ¿El deseo es, digamos, indeterminado o busca unas condiciones? ¿Se da a sí mismo una regulación o es una pura espontaneidad, digamos? Justamente es muy paradójica esta característica que tú subrayas del deseo. Por un lado hay una vertiente, una faz del deseo que tiende al infinito, que se desliza de objeto en objeto y nunca se sacia con ningún objeto, lo que podemos llamar la vertiente de infinitud heracliteana del deseo, pero por otro lado se observa, en la clínica se constata, que el sujeto permanece fijado a ciertos objetos que son, digamos, elementos, condiciones de satisfacción inamovibles. Vuelvo al objeto droga. El sujeto que está apegado al objeto droga
es muy difícil remover la satisfacción que produce el objeto droga, por ejemplo. Pero por tomar ejemplos, por ejemplo, más corrientes de lo que es el deseo en su vertiente sexual. Se observa, por ejemplo, una característica muy común es la repetición en la elección del partener. Por ejemplo, tengo un paciente que viene un día y me cuenta que ha estado durante bastante tiempo casado con una mujer que tenía tales y tales y tales características y que le hacía la vida insoportable. Al final se separa de ella y ahora se encuentra que está viviendo con otra mujer que tiene exactamente las mismas características. Y me dice, parece que lo hago a propósito. Y efectivamente, en un sentido, lo hace a propósito, sin saberlo. Inconscientemente, su deseo inconsciente le mueve más allá de su querer consciente a repetir un tipo de elección de objeto amoroso que le hace sufrir. Por poner el caso límite de lo que es el punto de fijación del deseo, el fetichismo es el caso límite, es decir, ciertos sujetos, especialmente masculinos, más que femeninos, que exigen que su partener sexual tenga, digamos, un atributo que es condición sine qua non para que, digamos, se produzca la atracción erótica, es decir, el objeto fetiche, ya sea la liga, la brada, el zapato, el látigo, es decir, todo lo que conocemos como la imaginería de los objetos fetiche, que también explotan los sex shops al límite, pero que han existido desde los tiempos de los romanos y antes. Esto ilustra la fijeza del deseo, y es tal esa condición que, aunque la mujer sea la mujer más guapa del mundo, si no lleva ese objeto fetiche, que en cada sujeto es distinto, uno requiere que sea una liga morada y otro requiere que sea un látigo no sé cómo, si no se repite esa condición fija del deseo, el sujeto, por más que la mujer sea la Venus de Milo, no se excita sexualmente. Con lo cual aquí vemos, y con esto termino, que desde esta otra perspectiva, desde la fijación del deseo, también el deseo está muy lejos de tener que ver con esa continuidad con el mundo animal que suponen los conductistas. Porque qué cosa más antinatural que para que te guste una mujer tengas que requerir de un objeto tan artificial como es el objeto fetiche. Aquí vemos que verdaderamente el deseo humano nada tiene que ver con el instinto sexual en el sentido animal. Y el psicoanálisis se ocupa de estos trastornos del deseo humano completamente distintos del instinto animal, trastornos aportados por el hecho de que somos seres de lenguaje y de cultura. Bueno, pues recalcando este carácter paradójico, de por un lado su ilimitación y por otro lado su fijación del deseo como elemento constitutivo del ser humano, pues acabamos aquí y agradecemos a Dolores Castrillo que haya estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.